Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. La ola de sensación que se levanta como un muro entre Estambul y Roma ha alcanzado una dimensión completamente distinta, esta vez con la explosión de Diletta Leotta. La presentadora italiana, en el punto de mira por las sucesivas declaraciones de Can Yaman y Demet Özdemir en las últimas semanas, respondió por fin con dureza a las duras acusaciones vertidas contra ella. Leotta, que estuvo a punto de ser linchada en las redes sociales, especialmente con las declaraciones de Demet Özdemir, declaró: "Dicen que hizo cosas que yo no hice. Esta ya no es una situación para callarse". Rompió su silencio y rompió literalmente todas las cuerdas. Diletta, visiblemente enfadada en una entrevista exclusiva con un medio italiano, declaró que el proceso ya no es solo un triángulo amoroso, sino que se ha convertido en una campaña sistemática de desprestigio. Algunas personas en Turquía me ven como una amenaza porque no quieren olvidar la relación que Can y yo mantuvimos en el pasado. Pero esto no justifica que me tomen como objetivo, se refirió con dureza tanto a Can Yaman como, indirectamente, a Demet Özdemir, afirmando que todas las flechas se dirigían hacia él, especialmente tras la declaración de Demet de que alguien que utiliza el pasado de Can como arma arrojadiza no es de buena fe. Diletta dijo: "Ni hablo mal de Demet ni hago ningún comentario sobre la familia de Can. Pero todo el mundo lo pone todo sobre mí. Es como si yo fuera el origen de todas las peleas. ¿Cuál es el motivo de tanta ira?". Casi se rebeló con sus palabras. Leotta también negó rotundamente las acusaciones de que Can Yaman hiciera comentarios sobre su madre. "Nunca he hecho comentarios sobre la familia de nadie. De todas formas, el respeto a las familias en mi vida privada es mi línea roja. Pero alguien se dirige a mí con rumores tan infundados. Nunca nos enfrentamos ni discutimos con la madre de Can, pero todo el mundo escribió". Diletta terminó la relación por la crisis de la suegra. "Esto es completamente ficticio", afirmó. Una de las declaraciones más llamativas de la entrevista fue la dirigida a Demet Özdemir. Aunque Diletta no dio un nombre directo, estaba bastante claro a quién se refería: "Una mujer me acusa constantemente de cosas que ocurrieron en el pasado. Distorsiona lo que he dicho sobre el carácter de Can. Cuando dije, Can es una persona coqueta, ella lo percibió como un ataque personal. Sin embargo, se trata de una interpretación del pasado. Si él cree que ha cambiado, bien por él. Pero hay quien lleva mis palabras a lugares completamente distintos y se hace el héroe". Tras estas declaraciones, las miradas se volvieron de nuevo hacia el frente de Demet Özdemir. Aunque es una curiosidad saber cómo responderá Demet a estas palabras, las redes sociales ya están divididas en dos. Mientras que en un segmento se afirma que Diletta guardó silencio durante mucho tiempo y se defendió con razón, en el otro se comenta que Diletta es la fuente del daño y esta salida es solo un esfuerzo para salvar la imagen. Por otra parte, la afirmación de que Diletta planeaba volver a los escenarios con una serie de televisión o un proyecto publicitario en Turquía volvió a la palestra con estas declaraciones. Algunas fuentes sugirieron que el hecho de que Leotta hiciera estas declaraciones podría haber sido una estrategia para recabar simpatías en la opinión pública con la imagen de una mujer víctima. Sin embargo, Diletta rechazó claramente estas acusaciones: "No tengo ningún problema en caerle bien a nadie. Ni Can, ni Demet, ni sus fans. Solo me defiendo de las mentiras que se dicen sobre mí". Leotta también argumentó que las recientes declaraciones de Can Yaman también eran bastante incoherentes. "Supuestamente me dijo, toma como ejemplo el carácter de Demet. Nunca me dijo esto a la cara. Si él piensa así, lo respeto. Pero si esto viene de un hombre que me dijo, eres la mujer de mi vida, en el pasado, su credibilidad es discutible", dijo, expresando claramente sus críticas hacia Can. Tras estos acontecimientos, el silencio de Can Yaman vuelve a llamar la atención. Según las informaciones que se filtran desde su círculo más cercano, el famoso actor no quiere que estas discusiones crezcan más días antes del nacimiento de su bebé. Sin embargo, según algunas fuentes, los directivos de Can mantuvieron una reunión de crisis sobre esta entrevista en Italia y están trabajando en una respuesta que suavice la situación de cara al público. En el mundo de las revistas, se cree que esta guerra seguirá en el candelero durante mucho tiempo.
Sobre todo después de las recientes declaraciones de la madre y la hermana de Demet, se dice que Diletta se siente aún más sola. Según algunas fuentes, Leota expresó un gran resentimiento a su círculo de amistades diciendo: en Turquía se ha levantado un muro organizado contra mí. Según algunos, Diletta planea poner fin a esta historia haciendo una declaración final a Can Yaman después de todo este proceso. En consecuencia, este nuevo telón, que comenzó con las palabras de Diletta Leota, dicen que hizo cosas que yo no hice, parece reavivar tanto el frente de Can Yaman como el de Demet Özdemir. En este juego de amor y poder, que cada día se complica más, nada volverá a ser igual. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.